representar gráficamente una función, vamos a hacer una serie de puntos que nos ayuden a ello. Lo primero que nos tenemos que calcular es el dominio de la función, es decir, todos aquellos puntos x donde existe función. El segundo punto va a ser los puntos de corte con los ejes. El punto de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y. Cuando hagamos un ejemplo de representar una función, un ejercicio, todas estas cosas es conveniente que lo vayamos representando. Es decir, yo lo primero que hago siempre me represento los ejes y voy pintando. El dominio me sirve más o menos para ver dónde voy a tener que pintar función. Los puntos de corte pues ya son puntos de la propia función, que me sirve incluso para ver si va creciendo, va decreciendo. Entonces muchos de estos puntos no vamos a tener que pintarlos, pero nos ayuda. Punto de corte con el eje X, hacemos f de x igual a 0 y nos salen puntos de la forma A, que sería la solución de esa ecuación, y coordenada Y, 0. Puntos de corte con el eje Y, sustituimos x por 0, entonces hacemos f de 0 y nos van a salir varios números b, entonces son de la forma 0b. El tercer punto es la simetría. Ya sabéis, puede ser simetría par o impar. Es par si f de x es igual a f de menos x. Es decir, la imagen de x y la imagen de menos x es la misma. El eje Y en este caso haría como de espejo, es un eje de simetría. Y luego tendremos la simetría impar, que matemáticamente se calcula f de x es igual a lo mismo, a la simetría par, f de menos x, pero con un menos. Ya puede ser a la derecha o a la izquierda, que da igual. El siguiente punto, sería el punto 4, sería al mirar la periodicidad, es decir, el periodo, que quiere decir que si cada cierto tiempo la función se repite. Solo vamos a mirar el periodo en funciones trigonométricas, como puede ser la función seno, función coseno o función tangente. Ya sabemos cada 2pi, por ejemplo el seno de x, cada 2pi se repite. El dibujo es la misma función. Entonces, cuando tengamos un cierto periodo, solo hace falta representar un periodo porque ya sabemos que cada cierto tiempo se nos va a ir repitiendo la función. Como comentaba, esto solo en funciones trigonométricas. Lo va a ser en casos muy concretos. El quinto punto son las asíntotas. Las asíntotas ya sabéis que pueden ser o verticales, u horizontales u oblicuas. Las verticales las vamos a buscar en aquellos puntos donde no están en el dominio. Es decir, una vez que tenemos el dominio, por ejemplo, el dominio de una función son todos los números reales menos el 1. Pues entonces, en ese 1 es donde vamos a buscar la asíntota vertical. ¿Vale? Va a ser el límite, son aquellos puntos cuyo límite cuando x tiende a ese punto de la función me da infinito. Entonces, para ver si da más o menos infinito, vamos a realizar los límites laterales. Luego lo vemos en una función, en un ejemplo de una función. Entonces, si nos sale que en ese punto nos da infinito, decimos que hay asíntota vertical en x igual a a, que es la recta vertical x igual a a. Asíntota horizontal es cuando el límite de la función, cuando x tiende a infinito, ya sea más o menos infinito, nos da un número distinto obviamente de infinito. Entonces directamente para las horizontales calculamos el límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Que nos sale un número n distinto de infinito? Puede ser 0, aquí no hay ningún problema. Entonces decimos que tenemos una asíntota horizontal en y igual a n. Van a ser rectas horizontales. Las vamos a dibujar luego en la gráfica como una línea de puntos. De nuevo ya veremos un ejemplo de cómo lo representamos.
Y por último tenemos las asíntotas oblicuas. Son rectas, es decir, una recta es de una coordenada, un coeficiente acompañando a la x y un término independiente. ¿Cómo calculamos esta m y esta n? M es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Es decir, es un límite cuando x tiende a infinito de una nueva función que es mi función de antes partido por x. De nuevo, me tiene que dar un número distinto de infinito. Y n lo calculamos como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Si hay asíntota horizontal, no vamos a tener asíntota oblicua. Luego, en el momento que ya veamos que tenemos una asíntota horizontal en igual a 3, por ejemplo, no vamos a calcular las asíntotas oblicuas. No tiene por qué haber siempre cualquier asíntota. Pues nos podemos encontrar que en una gráfica tenemos vertical y horizontal, o vertical y oblicua, o solamente horizontal, o ningún tipo de asíntota. El sexto punto que nos vamos a calcular son los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos relativos de la función. Para ello vamos a hacer un estudio de la primera derivada de la función, es decir, derivamos la función, la vamos a igualar a 0, es decir, vamos a tener f' de x igual a 0, que es una ecuación, la resolvemos y obtenemos o bien un punto o varios puntos o ningún punto. Si no nos sale ningún punto al resolver la ecuación es que no hay extremos relativos. Pero si nos sale un punto, por ejemplo, x igual a o cualquier punto, hacemos el estudio de la siguiente forma. Calculamos la segunda derivada. Sustituimos en a. ¿Qué nos da mayor que 0? Pues en a, f de a, es decir, coordenada a, coordenada y sería f de a, vamos a tener un mínimo relativo. Que al sustituir en la segunda derivada el punto a nos da igual a 0, es que no vamos a tener un extremo relativo en x igual a a. Y si en el tercer caso sustituimos a en la segunda derivada y nos da que es menor que 0, en el punto a, f de a, vamos a tener un máximo. Luego siempre para calcular máximos y mínimos hacemos la derivada igualada a 0 y vemos el signo de la segunda derivada. O bien con el crecimiento y decrecimiento de la función. Es decir, si vemos que crece y luego decrece, pues ahí tenemos un máximo, o si vemos que decrece y luego crece, tenemos un mínimo, o si crece y luego crece, en ese punto no vamos a tener extremo. Entonces, el siguiente punto es la monotonía, que es precisamente esto, de ver cuándo crece o cuándo decrece la función. Entonces vamos a representar la recta real R y ahí son los puntos, vamos a poner puntos, que son o una de dos, o los puntos que no pertenecen al dominio, esto siempre lo tenemos que poner, realicemos el dominio, que por ejemplo tenemos que el dominio nos sale todos los reales menos el 1, pues el 1 lo ponemos ahí. Y luego también los puntos que nos hayan salido de igualar la primera derivada a 0, es decir, los extremos. Entonces, vemos en cada uno de esos intervalos, en ese caso tenemos 4 intervalos, el signo de la primera derivada. De tal forma que si, por ejemplo, en el primer intervalo sustituimos un punto de ese intervalo cualquiera, el que queramos, y nos da que es mayor que 0, la función va a crecer. Lo vamos a representar en esa recta como una flechita para arriba. Por el contrario, si al sustituir uno de esos puntos de uno de esos intervalos nos sale que es menor que 0, la función va a decrecer. Y lo señalamos o lo simbolizamos como una flechita hacia abajo. Eso es que decrece la función. El octavo punto vamos a calcular los puntos de inflexión. El octavo y el noveno punto vamos a hacer un estudio prácticamente igual que a los puntos 6 y 7. Entonces, punto 8, puntos de inflexión. Aquí vamos a hacer el mismo estudio,
que los extremos relativos, pero en vez de con la primera derivada, vamos a hacer el estudio con la segunda derivada. Es decir, volvemos a derivar e igualamos a 0. Tenemos una ecuación resultante, la resolvemos y de igual forma puede que no tengamos solución, que tengamos una solución o que tengamos varias. Con cada uno de estos puntos, en el caso de que tengamos varias soluciones, vamos a calcular f tercera, es decir, la tercera derivada de la función y la sustituimos por el punto. ¿Que nos da distinto de 0? Es que vamos a tener un punto de inflexión. La tercera derivada sustituida en el punto nos da distinto de 0. Vamos a tener un punto de inflexión en b, f de b, que es la solución de la ecuación resultante f segunda igualada a 0. ¿Que la tercera derivada nos dé igual a 0? Es que no vamos a tener punto de inflexión. Y por último, el punto 9 es ver la curvatura de la función. Es decir, qué tipo de curva tiene, si baja y luego sube o si sube y luego baja. De nuevo vamos a hacer el estudio, igual que el apartado 7, representamos la recta real y vamos a colocar en esa recta los puntos que no pertenezcan al dominio. Si hay un intervalo, por ejemplo, que no nos pertenece, pues lo tachamos. Ya veremos algún ejemplo, tachamos el intervalo y directamente no hacemos caso a ese intervalo porque no vamos a tener función en él. Y los puntos de inflexión. En vez de os fijáis en el apartado 7 colocábamos los extremos, pues aquí colocamos los puntos de inflexión que nos hayan salido en el apartado anterior, en el 8. Y de nuevo vemos el signo, pero ahora de la segunda derivada. Si la segunda derivada nos sale mayor que 0, vamos a tener este tipo de curva que nos va a bajar y luego va a subir. Y si la segunda derivada nos da menor que 0, vamos a tener la curva al revés. Esto tienen dos nombres. La de abajo va a ser convexa y la de arriba va a ser cóncava. Hay a veces que estos nombres los dan al revés. Dependiendo del profesor, como lo llame, pues vosotros lo llamáis así. Con estos 9 puntos iríamos representando en la gráfica de la función y obtendríamos un esbozo de esa gráfica, de la gráfica de f de x.